Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy tengo una charla apasionante con Pablo Manzotti, periodista y apasionado por el cine, las series, los vinilos, la música. Bueno, la verdad, disfruten de esta charla, aprendan de todo lo que tiene Pablo para contarnos y luego nos dejan mensajes en redes sociales para contarnos la experiencia de este programa de Perdimos el Guión. Empecemos. Perdimos el Guión. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rana, querido? Todo muy bien, por suerte. Gracias por este encuentro. Por favor, me alegro mucho. La verdad que me estoy dando un lujo a nivel personal para mí estar hablando con vos, que sos un periodista que la verdad admiro mucho de hace mucho tiempo. Tenés una carrera impecable y además hablás justamente de los temas que a mí me apasionan, creo que al mismo nivel, ¿no? El cine, las series, la música. Así que estoy completamente convencido que compartimos varias pasiones, pero primero te quiero agradecer en serio mucho que me regales este momento, Pablo. Bueno, por favor, no, a mí si hay algo que me gusta es hablar, o sea que en la medida en que me calce en la vida que todos tenemos, tampoco me quiero arrogar el derecho único, viste que hoy realmente todos trabajamos en varias cosas, estamos en 20.000 cosas, pero cuando encuentro el espacio, para mí no es un sacrificio ni algo que me cueste, porque me gusta hablar y por suerte me convocan como vos para hablar de esto que bien vos decías, son gustos más allá del trabajo. Uno es un privilegiado que pudo hacer, bueno, pero ahora supongo que hablaremos de eso, ¿no? De los gustos el trabajo. Totalmente, creo que para mí ese es el mayor privilegio, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Sí. No sé si coincidís, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay mucho para hablar, Pablo, pero para empezar, con todos mis invitados siempre me voy primero a la niñez, porque para mí definitivamente ahí está el núcleo y el inicio de muchas cosas que seguramente te llevaron a ser quien sos hoy. Uh-huh. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué tipo de familia naciste y creciste? Bueno, yo soy, como supongo que igual esta entrevista la escucha gente más allá de Argentina, claro. Amigos y amigas más allá. Buenos Aires tiene la capital, más o menos, por lo menos por referencia, algunos la conocerán, otros no, lo que es Capital Federal, y después lo que está todo el cordón más allá de la Capital Federal es lo que se conoce como Gran Buenos Aires, que es la zona más populosa, nosotros la llamamos conurbano. Yo de esa zona, que puede ser norte, sur, oeste, soy del oeste, de un barrio que se llama Villa Luz Uriaga, que está cerca de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, es uno de los partidos más grandes del conurbano, y soy un chico de los 70 de barrio, absolutamente, con parte de las calles asfaltadas y parte de las calles de tierra, o sea que me crié mucho en la calle, mucho en bicicleta, y a la par de eso, soy lo que yo defino, esto acá ya te voy tirando teorías mías, la primera generación catódica, ¿no? Esta de los 70, la primera generación que realmente tuvo un vínculo fuerte con la televisión. Entonces, gran parte del tiempo teníamos la suerte de poder hacer muchas cosas fuera de casa. Hoy es una cosa un poco más complicada esa cuando uno es niño, pero a su vez pasábamos mucho tiempo frente al televisor, que es cuando empezaron a aparecer esas primeras críticas también, ¿no? De si hacía mal la televisión, si hacían mal tanto tiempo los chicos frente a la televisión. Sí. Y una familia estándar, fui hasta los 6 años hijo único, después nació mi hermana, después tuve hermanos, pero ya de más grande, a los 14 hasta los 20 años, hasta que yo tuve 20 años tuve hermanos de la misma mamá y papá, es una familia tradicional, mamá y papá, que ya están fallecidos ahora, pero que tuvieron hijos hasta muy grandes. Y bueno, y así transcurrió en escuela pública del Gran Buenos Aires también, hasta después el secundario lo hice en una escuela privada, pero todo en la zona oeste.
Me encanta, dijiste para mí dos cosas fundamentales que fue, en ese momento era si tantas horas de la televisión iban a afectar a los niños, claro. Hoy es si tantas horas adelante de un celular, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, yo crecí con una computadora adelante y eso no me dejó de hacer que vaya a jugar a la pelota todas las tardes a la calle con mis amigos, andar en bicicleta, pero sí pasaba muchas horas también adelante de la pantalla. ¿Qué recordás de esas horas en pantalla? ¿Qué fueron esas primeras? Entiendo que me vas a nombrar más series que películas quizás, sí, que recordás en esa época que te empezaron a forjar un poco el amor por los medios audiovisuales, básicamente. Sí, muchas series de televisión, sobre todo lo que recuerdo eran las tardes. Obviamente estamos hablando más o menos también para comentarle a los que nos están escuchando más allá de Argentina y a algunas generaciones nuevas que tampoco tienen muy claro cómo eran las fechas, pero Argentina tuvo recién televisión color formalmente en el año 1979, fueron las versiones. Hay muchos que te discutirían y que te dirían, no, pero el Mundial 78 fue en color. Sí. Se transmitió ya con equipos en color, se preparó Argentina para eso, en Argentina se hizo el Mundial 1978, que salió campeón Argentina, sí, pero para el exterior, en Argentina lo vimos en blanco y negro, no había manera de verlo en color. Sabes que hay unos estudios interesantísimos en estos últimos años que le preguntan a la gente y más del 50% te dice que la transmisión fue en color y no, en Argentina no se vio en color el Mundial 78, es una cosa notable, es muy interesante. Creo que me acabo de enterar, yo nací en el 76, o sea, claro, que obviamente no tengo recuerdos, pero claro, lo que vi después lo vi en color porque lo que decís, claro. Sí, es súper interesante eso, es una de las cosas que más me ha apasionado este último tiempo, el tema del registro histórico que tenemos en relación con los medios. Bueno, pero fuera de eso, esto lo dije para contextualizar, yo crecí entonces en un país con una televisión en blanco y negro, 4 canales, para ver un quinto tenías que literalmente subirte al techo, mover la antena, el quinto es lo que hoy es el Canal América, que era el Canal 2, que tenía sede de transmisión en La Plata, eso es más lejos de la provincia de Buenos Aires, por eso había que hacer eso. A ver, y había días que se veía mejor, si un día estaba nublado por el tema de las antenas y el rebote de la señal se veía mejor, bueno, es muy gracioso todo eso, pensarlo en hoy, y aparte en tan poco tiempo, porque es verdad, bueno, yo soy una persona que cumplí 50 años ahora en el 2020, pero no es tanto tiempo, en definitiva, si lo ves en términos del cambio cultural, es muy profundo, ¿no? Es lo acelerado de todo, ni que hablar los últimos 20 años, pero bueno, eso después lo hablamos, y creo que crecí con, mirá, las primeras... El primer registro que tengo es Astro Boy, como animación, Meteoro más todavía, Meteoro realmente podría identificarme con lo primero que de lo cual me hice fanático y recuerdo, tenía bueno esos autos de Meteoro de plástico inflado, bien de la década del 70, me armaba el traje de Meteoro con una salida de baño, una cosa que yo asemejaba que se parecía a algo de Meteoro, andás a ver qué, me ponía un pañuelito de mi mamá en el cuello, un casco que tengo fotos de eso inclusive, tengo un casco de YPF, no sé, se ve que era una promoción de YPF, ¿viste? YPF es un yacimientos petrolíferos fiscales, para los que lo están escuchando, digamos la empresa del Estado de petrolera y de nafta, y tengo... Sí, de combustible, sí, para los mexicanos... Combustible, exacto. Sí. Y bueno, tengo un casco de YPF, que yo para mí era el casco de Meteoro, lo que yo hacía con eso, el casco de Meteoro, bueno, ahí, ese era como fue el primer acercamiento, y después ya más referencias a Ultra 7, por ejemplo, que lo pasaban en la televisión pública, en Canal 7 era en ese momento, toda la televisión era pública en ese momento, porque todos los canales pertenecían al Estado, no había canales privados. Claro. Y hubo algo que marcó a todas las generaciones, ahí ya era un poquitito más grande de las que yo te marqué recién, que sí está más ligado a películas, que fue una programación histórica, y digo histórica porque se sigue haciendo referencia a esos sábados, que eran los sábados de superacción que pasaba Canal 11, ¿no? Y que pasaba todos clásicos uno atrás de otro, y tenía desde El Monstruo de la Laguna hasta películas de John Ford, entonces ahí recuerdo también un vínculo con ese tipo de cine que por ahí, como era muy chico, me aburría sinceramente algunas cosas. Después por ahí empecé a entender por qué el cine de Ford era bueno, pero me parece, ¿vale? Y bueno, y en el medio empecé a sumar series de televisión, Magnum, bueno, ya en el secundario Brigada A, pero bueno, ya
ahí sí ya estábamos hablando de televisión color y el cambio que se da también entre los 70 y los 80. Sí, eso te iba a decir, los 80 ya se fueron para ese tipo de acción / comedia, ¿no? Claro. Que marcó tanto la época. Qué lindo, me traes un montón de recuerdos porque mi hermano tiene tu edad y justamente él creció, siempre me lo dijo, viendo Meteoro, viendo Ultra 7, y yo ya las agarré, yo ya no les presté atención porque cuando yo era niño era Mazinger, era Transformers, por ejemplo. Claro. Entonces, pero qué loco esto de entender que las viste en blanco y negro, y cómo te puede llegar a cambiar la vida también el día que empezaste a verla en color. Sí, absolutamente. Yo recuerdo lo primero que vi de color, las primeras imágenes de televisión en color en Argentina eran en vidrieras, que te vendían el aparato y tenía transmisión en color. Entonces eso era como muy impactante. Y después ver a un solo chico del barrio, que era el único que quizás tenía un poder adquisitivo mayor que los demás, que se lo compró en el momento en que empezaron las transmisiones de color, y ver, Canal 7 tenía una serie que incluso recorrió el mundo, que se llama Rosa de Lejos, que fue un emblema, incluso fue más importante de lo que yo pensé en ese momento. Hace ¿cuánto? Fue 4 o 5 años estuve haciendo un junket en Nueva York de la serie Mr. Robot, y había un muchacho que sabe muchísimo de cine y televisión, me lo encontré en varios junkets de prensa después, de Australia, un personaje absoluto. Y empezó a hablar, ¿viste? Esos que te hablan en los yankees, que es el que copa la parada en un yanket, y sí. Empezó a todos saludaba, Chile, Gran Bretaña, ¿viste? Y dice, Pablo Manzotti, Buenos Aires, Argentina, Argentina, Rosa de Lejos. Y yo, ¿de dónde? What? Where do you think that? How is possible? No, y me empezó a contar, y el tipo te había hecho todo un estudio al respecto, y del culebrón, y cómo era un emblema, y ahí me llevó a indagar a mí también. Bueno, ese tipo de cosas, esa fue la primera, después ahí también lo descubrí, el primer programa que se emitió en color en la televisión argentina, junto con también el Ángelus del Papa. Creo que era Pablo ya Pablo II, era Juan Pablo II en ese momento. Sí. Y que lo había visto ahí, me acuerdo entrar a la casa de mi amigo, que estaban en una Pascua, creo, y estaban viendo una cosa del Papa ahí. Y esos fueron las primeras. Sí, era muy impactante, fue muy impactante. Era una cosa rara, ¿viste? Porque era disociar de todo lo que uno había aprendido hasta ese momento. Es interesante, sí, interesante. Totalmente, creo que fue el primer gran cambio para este mundo en el que estamos viviendo y trabajando, ¿no? Por suerte. Sí, absolutamente. Y con la música, Pablo, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te hicieron empezar como a apasionarte también con este tema? Porque es tu otra gran pasión. Yo, en términos de recuerdo, no sé por qué, porque la verdad que no vengo... ahí habría que empezar a buscar cuáles son las raíces más antropológicas personales de uno, ¿no? Sí tengo claro que por el lado de mis tías, que no tuvieron hijos, tengo 2 tías paternas, una falleció lamentablemente el año pasado, que fue... Esa es la que yo te puedo decir, igual eso daría para un capítulo aparte, pero es la que me hizo entrar a mí a ver Star Wars. Ahí sí, después si querés hablamos de ese momento en mi vida. Sí. Pero, y de ahí asocio todo lo demás. Porque la verdad que mi papá era un tipo genial, y muy culto, pero era un obrero del Gran Buenos Aires que no le interesaba otra cosa en términos de extras que ir a pescar, por ejemplo. Bien. Cosa que a mí me gustaba en ese momento, pero hoy no es una cosa que tenga el ir a pescar, por ejemplo, no voy a pescar. A él le gustaba eso y no le gustaba. De hecho, yo me acuerdo que desde que tuve uso de razón, el equipo de música en mi casa se había roto y nadie lo arreglaba. O sea, ¿cómo nació esa pulsión en mí? Que nació de muy chico, porque recuerdo que uno de los primeros regalos, ¿viste? Cuando te acordás, ¿cuál fue el primer regalo que yo pedí para un cumpleaños? En ese momento se habían puesto de moda, estoy hablando de fines de los 70, los cassettes. Entonces pedí un grabador para escuchar cassettes, para grabar y escuchar cassettes. Y me lo regalaron. Y tenía un grabador así mono de un parlantito. Con eso empecé a escuchar dos placas muy vendidas en ese momento en cassettes, que eran ABBA en castellano. Bien. Y Desenmascarado de Kiss. Ese fue, digamos... De un extremo al otro. De un extremo al otro. Y bueno,
había toda una fiebre con Kiss en ese momento, estaba el grupo de amigos que habían ido a ver Kiss contra los fantasmas, que era esa película bizarrísima toda, porque Kiss era el momento de creación, y yo no la había podido ver, pues yo era el más chico, y era prohibida para menores de 14 la película. Yo tenía 10, ¿entendés? No podía, y tenía amigos de 12 que se habían colado, y de 13, 14 que habían ido, pero yo con 10 no podía colarme, ya no había manera de engañar a nadie, ¿entendés? Y estábamos hablando todavía de dictadura militar, todo eso era muy estricto, esos controles, entonces no había manera de ir a ver, de que pudiese yo ver en el cine Kiss contra los fantasmas, que quería ir a verla, pero bueno. Esto está perfecto, pero bueno, me dijiste Star Wars, me nombraste Star Wars como es que es que me imagino que eso es lo que te abrió ya definitivamente para esto. Es absolutamente, bueno, sí, porque estoy mezclando un montón de cosas, perdóname. Todo se entrelaza igual. Todo se entrelaza, claro. Bueno, por un lado la música con eso, al poco tiempo vino también Queen, el gran la presencia de Queen en Argentina, eso influyó a que escucháramos Queen, entonces ahí, como la mayoría de las personas, tuve el grandes éxitos, el Greatest Hits de Queen, que viste que es el disco al día de hoy más vendido en la historia en el Reino Unido, el Greatest Hits de Queen. Entonces fue una marca de esa época, y eso ya me metió dentro del mundo de la música, de la escucha musical y de escuchar y escuchar y escuchar, siendo muy chico, 10, 11 años, ese tipo de música. Y a la par, pero ya mucho más chico, esta tía, que era la que me llevaba al cine, un día me hizo entrar y recuerdo en el momento que entré, en el momento en que, porque la película estaba empezada, me metí en el cine y me dijo, vamos que empieza esta película. Y era obviamente Star Wars, y entro en el momento en el cual, todos se van a acordar, por eso lo cuento, Leia expulsa a Arturito y a Tripio hacia Tatooine, después de que le carga el holograma con el mensaje para Obi-Wan. Y en ese momento entro, cuando está la nave, que se ve ese plano de ellos dos y cayendo al espacio, digamos, cayendo a Tatooine, lanzados al espacio, en ese momento entro. Y bueno, y ahí no fue muy difícil, o sea, es entrar dentro de ese mundo fascinante, desde los efectos especiales, desde la historia del héroe, todo eso que no tenía manera de racionalizarlo a los 7 años, pero que después lo pude analizar, porque yo tuve la suerte de vivirlo con 7 años y recordar, o por lo menos intentar entender lo que sentí en ese momento, y a partir de todas las lecturas y análisis posteriores, uno ahí se conecta con la importancia de los mitos, la importancia de las narraciones, de las leyendas en los pueblos, o sea, y qué es lo que nos pasó en ese momento histórico, fue eso para nosotros, ¿no? A eso sumado, que era un tipo siempre fui muy coleccionista, fetichista, pero de jugar con todo, los Kenner, aparecieron los Kenner de Star Wars también en Argentina, y bueno, me empezaron a regalar Kenner de Star Wars y jugaba. Yo no era de cuidarlos mucho los juguetes. Los jugaba. Claro, pero te iba a decir lo mismo. O sea, me habrán quedado, no sé, 15 figuras de Star Wars que me quedaron en Buenos Aires, dejé muchas cosas allá, pero a algunos le falta la cabeza, a algunos le falta el brazo, las armas, porque en ese momento claramente ni siquiera tendríamos la noción de que eso hoy en día tendría inclusive un valor hasta histórico y monetario. No. Monetario desde ya que jamás lo pensé. No. Pero está bien, porque si no, yo creo que las cosas eran para jugar. El momento del coleccionismo es después, es ahora. Exacto. O sea, no. Ahora es mi vínculo con eso. Yo hoy yo debo haber tenido como vos, 10, 15, algunos repetidos de Star Wars, como mucho, porque aparte de Argentina no llegó todo, no eran todas las ediciones de Top Toys, que era la financiera, no fue la totalidad de los modelos, el importado era una cosa muy rara en ese momento, y hoy, si te muestro mi colección de Star Wars de Kenner, tengo 200. Claro. O sea, está completa. Estoy armando con viajes, ya como coleccionista. Claro. O sea, y ni sé si creo que uno o algo me quedó de chico, pero no mucho más, porque incluso los que sobrevivieron los agarró algún perro que tuve en algún momento. Entonces, me parece que el vínculo es diferente, pero bueno, ahí empezó todo. Después la otra película, otras 2 películas, una cumplió 40 años el año pasado,
fue Flash Gordon, que Bien. me impactó mucho, y la otra, Superman 2. Superman 2 me impactó muchísimo. Sí. Totalmente, bien. Los 80s a full, y ahora justamente la pregunta tiene que ver con el periodismo. ¿Cómo y por qué empezaste o decidiste que querías estudiar periodismo o ser periodista? ¿Y ya tenías muy claro que querías ser periodista sobre todo de entretenimiento o no? Tenía palos. Es rarísima mi historia. Incluso yo la uso mucho para contársela a mis alumnos, como para darles cierto ánimo respecto de cuando di clases. Bueno, pero eso ya te lo voy a decir más adelante. Pero es muy rara. Yo era un tipo que muy cinéfilo de cultura pop, ¿no? En mi adolescencia y niñez. O sea, esto que te sumé, me gustaba mucho que me llevaran al cine a ver estas cosas de fantasía. Y tengo como recuerdo 2 películas que fui a ver solo ya. Imagínate que como mucho tendría 12, 13 años, pero cuando digo solo, no solo es no con mis padres, sino que fui solo al cine, no fui sin amigos a verla, por ejemplo. Claro, sí. Que eso es lo raro, porque ya antes a los 12, 11 ya iba solo con amigos, pero íbamos a ver, fuimos a ver la película de los Parchís, me acuerdo. Claro. Algunas de 2 cómicos argentinos, digo esto sobre todo para ver, que se llamaban Olmedo y Porcel, que hacían todos los años una película medio en parodia de algo, y la íbamos a ver también con mis amigos de los últimos años de la escuela primaria. Pero las que fui a ver solo, ya como culto, fueron Los Cazafantasmas. Bien. Y El Regreso del Jedi. Bien. Y eso ya estaba en el primer año secundario o terminando 7º grado. Y ahí después con El Regreso del Jedi fue muy gracioso, porque la fui a ver un lunes, por ejemplo, y el miércoles llevé a mis amigos. Digo, tienen que venir a ver todos esta película. Digo, tienen que venir a ver esta película, es una cosa fabulosa. Yo digo, mirá lo que es otro mundo, porque hoy tenés Netflix o tenés una plataforma y dirías, bueno, veámosla juntos, o si no viste esto, la veo de vos con vos de nuevo. Pero no, ahí implicaba organizar otro día, pagar otra entrada. Claro. ¿Cómo ha cambiado? Es realmente una cosa, eso a mí me alucina. Y bueno, y vos me preguntabas, la verdad que no, yo ahí después empiezo el secundario y sí, me gustaban, pero en el secundario tuve un secundario muchísimo más militante, si se quiere. No sé si está relacionado con que soy la primera generación que hace el secundario en democracia. Sí. Más de centro de estudiantes, más de películas, si se quiere, no sé cómo denominarlas, adultas, complejas, qué sé yo, no importa. Pero no era que no me gustaba lo otro, sino que tuve un perfil un poquito más serio en el secundario. Y nada, me terminé el secundario pensando en ser, como todo argentino, que podía ser médico, contador o abogado. Yo iba a ser abogado. Mirá. Y ahí tengo la primera experiencia en la UBA de que ni siquiera llegué a entrar a la UBA, hice el ciclo básico, y digo, no, esto no va a ser para mí. Y ahí descubrí que me gustaba mucho la ciencia política, por ejemplo. Bien. Y que pero claro, la ciencia política me abría a todo un mar de cultura general y algo de la política que a mí me interesó siempre y sigue interesando, desde el análisis. No terminé de cuajar porque en el medio de todo eso lo que hago, un amigo casi que me obliga a hacer radio, porque yo no era una cosa que ni la pensara, ni escuchaba mucha radio, porque soy de la generación que escuchó Rock and Pop, que fue una radio emblemática de Buenos Aires y la Argentina en la década del 80, o sea, marcado el por inicio, eso. O sea, la escuchás del inicio. Desde el inicio, desde antes, de hecho, inclusive, desde el día 1, te diría. Claro. Y bueno, ahí, por eso, acá van 2 líneas juntas. Porque te tendría que, claro, contar eso. Todo lo que fueron los 80... se da, bueno, después de la guerra de Malvinas en el 82 hay toda una explosión del rock argentino. Sí. Yo venía escuchando, como te dije, Queen, Kiss, con el rock argentino. El primer contacto tiene que ver con Charly García, obviamente. Claro. Y con Yendo de la Cama al Living. Y a partir de ahí todo, y se abre todo mi mundo, y yo me hago un fanático. O sea, yo no profundicé tanto la parte audiovisual en mi adolescencia, en mi secundario, como sí la musical. Bien. Todo... la historia del rock argentino, bueno, las bandas de los 80 que me marcaron, el génesis de los 80, claro. The Police sobre todas las demás, claro. Bueno, seguía con Queen, y así, U2, pero en U2 te estoy hablando de Under the Broad Red Sky, o de Unforgettable Fire. Pero el más combativo, claro. Digamos. Exactamente, bueno, todo eso. En ese cóctel yo iba mucho a recitales ya.
en el secundario, y termino el secundario con esta idea, pero no ligada a hacer algo de mi vida de eso, más allá de que yo me fascinaba escuchar radio y todo eso. Y un amigo, con todo el tema de la explosión de las FMs comunitarias y de baja potencia, me invita a hacer un programa de radio. Y yo voy medio a regañadientes, y me cambió la vida. Wow. Y tenía 18 años, o sea, y no podía creerlo, y a partir de ahí dije, esto tiene que ser mi vida. Y en realidad siempre fue a la par, siempre estudié otras cosas hasta que, bueno, avanzado los 20 y pico de años y hacía radio independiente y cosas así, y proyectos de comunicación, pero nunca me definía, y recién, por eso te digo que es una experiencia que cuento a mis alumnos cuando a veces están muy apurados y que las cosas tienen su tiempo. Sí. Digo, recién a los 27 años me puse a estudiar periodismo, porque ya estaba trabajando en periodismo, ya escribía notas sueltas, hacía programas de radio, me invitaba. Entonces ahí dije, bueno, yo tengo que ser periodista, y dije, voy a hacer una carrera de periodismo, y es la única carrera de la cual me recibí, definitivamente, ¿no? Me recibí a los 30 años de periodista, y a la par hice otras cosas, hice ciencia política, todo, pero ya sentía que era periodista, que no había otra cosa que pudiese hacer. Entonces, de alguna manera, fue una cosa que demoró más tiempo en mi vida y que tuvo que tener una maceración diferente, porque siempre me gustaron muchísimas cosas y porque nunca me vi de chico en ese lugar del comunicador. Fue esta cosa de descubrir la vocación en el hacer, que me parece también una experiencia interesante. Me encanta, creo que, y me quedo con dos cosas puntuales, y creo que la audiencia, y sobre todo los chicos que escuchan este programa, que también están empezando o viendo o intentando ver para dónde va su vida, que creo que nunca es tarde. Esa es la primera, ¿no? Creo que si algo te gusta y te apasiona, en algún momento, si le podés dedicar a eso, bueno, en tu caso fue a los 27 años, y no fue tu primera carrera, y hoy sos un gran profesional de esto y vivís de esto, eso está buenísimo. Y lo otro también tiene que ver con ese apuro que hablas hoy, creo que hoy sobre todo, ¿no? Necesito ya definir qué hacer, necesito estudiar algo porque mis papás, porque esto, porque lo otro, y creo que hay mucha gente que también termina siendo infeliz simplemente por una presión social. Absolutamente, eso es viejo y ocupa todas las épocas, no solo la nuestra, ¿no? Me parece que lo bueno es esto, que uno tenga la posibilidad de transmitirlo. Para que le sirva al que quiera, yo no le pretendo enseñar ni dar clase de vida a nadie, pero sí lo comparto porque es notablemente extraño lo que me pasó a mí, y te voy a hacer más fino todavía. Yo me recibí a los 30 años, pero me recibo en plena crisis del 2001 en Argentina. Yo toda la radio que hacía era muy independiente, el vínculo con el medio era muy, muy, muy independiente. Claro. Y a la par de eso tenía una carrera docente también muy fuerte, que la sigo manteniendo porque eso sí era lo que yo sabía cuando terminé el secundario. Yo quería ser un profesional que diera clase. Bien. No quería ser profesor, no quería hacer la carrera de magisterio ni la carrera de un profesorado. Quería ser un profesional, pero que diera clase. Eso sí, porque en todo está, tanto en la radio como en la clase, está toda esta cosa de mi amor por el hablar, por exponerme, por esto a mí me gusta, es lo que me gusta. Lo que estoy haciendo con vos ahora. Por contar tus historias, sí, tal cual. Exactamente. Y en realidad pasaron muchos años y ya, imagínate, pasan los 30, van avanzando los 30 años y yo ya veía que mi vida estaba bien así, tenía una gran cantidad de horas de clase en un trabajo ideal, en formación profesional, que ahora ya soy director, en ese momento era profesor, pero me gustaba lo que daba, todas cosas ligadas a la comunicación, talleres de radio, y durante el día me había insertado ya como crítico de cine, pero con todas cosas muy sueltas, incluso no me permitían vivir solo de eso. Claro. Ya había una referencia, ya me había metido dentro del circuito de las privadas de prensa, pero todo eso me costó, te diría que recién a partir de los 30 y pico de años. Y de golpe, a fin de esa década, ya casi próximo a los 40, 38 tendría, cuando empecé finalmente a trabajar en la radio que había escuchado yo de adolescente, sin buscarlo directamente, convocados por ellos. O sea, en el momento en que no lo busqué, por eso digo, a veces los tiempos no los maneja uno lo que tiene que hacer
es siempre mantenerse en movimiento y siempre hacer cosas. Sí. Pero los tiempos no los define uno. Y nada, ahí me llamaron de Rock and Pop y de alguna manera ese fue el principio de esto, ¿no? Rock and Pop, empezar a conocer gente nueva, El que me llevó fue un amigo con el que había hecho radio, que es Dani Jiménez, para mí uno de los tipos mirá, muy bien. de música y de radio en Argentina, sí. Claro. Que éramos compañeros en FM en Tránsito. Nosotros hacíamos radio en FM en Tránsito, que es la primera radio cooperativa del país, que está en Castelar, ¿sí? Es un proyecto de comunicación comunitaria realmente excelente. Y bueno, él es el que me lleva a Rock and Pop, ahí yo empiezo a hacer cosas con él, y cuando está terminando todo el ciclo, él estaba muy ligado a Mario Pergolini, ciclo de Pergolini, que ahí yo ya tenía 41 años. Muy bien, muy bien. 41 años, o sea, cuando estaba terminando el ciclo de Pergolini, me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Yo me voy con vos, y bueno, yo quiero que vengas, papá. Y en esa semana que no sabía bien qué iba a hacer, aparece esto que es que Santiago Calori, otro crítico y un tipo que sabe mucho de cine en Argentina, me dice, me voy del programa de Metro de Juan Bartki porque me salió un trabajo, ¿verdad? Digo, y te recomendé a vos. Qué bueno. Yo digo, mira vos, la verdad no... Te agradezco, sí, me interesa, obvio. Yo quería hacer algo más periodístico, irme de la noche de la Rock and Pop para hacer algo realmente un poquito más periodístico. Y yo dije, bueno, igual no me vaya, tiene 1000 personas. Y Juan Pablo me llamó a las 48 horas de eso, y me llamó al celular personalmente, nos reunimos, me acuerdo, en un café, un fin de año del 2011, eso fue en diciembre, y en febrero empecé a trabajar en Metro, en febrero del 2012, o sea, el año que iba a cumplir 42 años, y a partir de ahí, esa exposición de Metro, que me permitió aparte ocupar ese lugar que todavía no era como ahora, de el periodista especializado sobre todo en series, en audiovisual. En el 2012 no había así, no estaba, sobre todo en un medio masivo como Metro, ahí ese fue el gran cambio, y ese fue el click, pero te estoy hablando 42 años. Perdimos el guión. ¿Cuáles crees, Pablo, que son las mayores diferencias que existen en el mundo del periodismo en general? Obviamente sacando el lado de la tecnología, porque hoy sabemos que de alguna manera la tecnología te facilita el acceso mucho más rápido a la información, etcétera. Pero me refiero más a las formas y a las maneras de hacer periodismo. ¿Cuándo empezaste vos y ahora, al día de hoy? A mí me parece que hoy es muy difícil responder eso con la premisa que vos diste antes, con la de desligarlo de la tecnología. Yo creo que el tema de la tecnología está cambiando. De hecho, desde la base del periodismo, esta idea de puede subsistir un medio, si se quiere, histórico, como La Nación, que está cambiando su perfil de lectores en web, cuando en realidad tradicionalmente su público era un público por edad y por generación y por historia ligado al papel, y cómo haces la transición a la web, y si cobras la web, ¿lográs que te paguen o van a querer ver? Y esto es una cosa mundial. A La Nación le pasa de una manera, a Clarín le pasa de otra, al New York Times le pasa de otra. Exacto. Hay muy buenos artículos que salieron este año en el marco de la pandemia, porque también fue un desafío para los medios el tema de la pandemia. Me parece que, y eso ha hecho que se cambia el lenguaje. Por ejemplo, esta idea de el clickbait. Pues si La Nación, por ejemplo, vos criticás porque dice, no puedo creer que esté arriba una nota de que diga, bueno, ponele, fulanita engañó a su esposo, a alguien de la farándula, ¿no? Por sobre, cuando hay cosas importantísimas que están pasando a nivel mundial. Y lo que te diría alguien, y te lo diría yo si fuera editor, te diría, bueno, maestro, si no querés que te cobremos la suscripción, por algún lado, y lamentablemente el clickbait nos implica clics. Con eso implica también el cobro de la publicidad. Por algún lado tiene que entrar el dinero para pagarle a los periodistas. Y para sostener la empresa. Entonces, dice, no querés pagar la suscripción, no querés que hablemos de estas cosas que son las que más clics generan, porque lamentablemente una nota de cultura, una nota, un análisis político de la pandemia no genera clics eso. Entonces, y hay ya muchas respuestas que han dado los medios al respecto en eso. Entonces me parece que hay un cambio en el término también de lo que elegimos leer, de cómo se está leyendo,
de cómo se está presentando la nota, de cómo desde el clickbait se hace un gancho que es muy engañoso, porque cuando vos después lees la nota no dice lo que decía el título, entonces eso ya se riñe incluso con la ética periodística. Entonces ya ahí te tendría que decir que el periodismo que yo empecé a mamar en la década del 80, fines de los 80, cuando ya era un adolescente, y era un periodismo todavía bastante más artesanal, todavía era el periodismo combativo de Página 12 claro. del primer Página 12 post-dictadura. El periodismo de los 80 en el cual yo me crié era el periodismo que le daba una respuesta a todo lo que no le había podido dar décadas anteriores por la dictadura. Es el primer periodismo de la democracia, es la generación de la nata, la generación de todos esos periodistas de Caparrós que empezaron a experimentar con el formato revista, es la expansión de las revistas, es la expansión y la explotación, si se quiere, del formato radiofónico a full, probar y probar, lo que hizo Rock and Pop la década del 80 en términos radiofónicos es realmente muy interesante, ¿no? Sí. Incluso el trabajo del operador era artesanal. Vos tenés que el tipo que pasaba con vinilos y tenía que poner los separadores en un cassette, y hoy hay operadores que se confunden y tienen todo, lo único que tienen que hacer es apretar una tecla en una computadora. Es radicalmente diferente. ¿Estoy diciendo que eso era mejor que esto? No me gusta porque suena a un discurso de un viejo. No, yo creo que este momento también tiene un montón de cosas interesantes. Claro. Por ejemplo, que permite que haya un montón de nuevas generaciones que se acerquen a lo que podría ser un medio, como es un canal de Instagram, un canal de YouTube, y no los quiero catalogar solo como youtubers ni nada. Hay gente que hace periodismo con eso y hace buen periodismo con eso. Entonces, me parece que hay más también acceso por ese lado. Después habría que discutir cómo es la monetización. Claro. Pero ese es otro problema. Sí. Y es un problema que se acarrea desde hace muchos años, no solo con esto. Sí, estamos, creo que sobre todo la pandemia aceleró esta reestructuración de los medios, definitivamente, y por un largo tiempo, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que sí, que ya es como algo que vino para quedarse, el tema del lugar de las redes sociales. No sé, a ver, a mí me parece que yo soy también de la generación que acá en Argentina y en Capital Federal había un lugar, ahora vivo justo a 2 cuadras de ahí, pero en ese momento me quedaba mucho más lejos cuando era chico, el Parque Rivadavia, que era un lugar donde, donde conseguías... Mi santuario, Pablo, música imposible de conseguir en otro lado. Claro, ahí conseguías la música, como bien vos decís, imposible. Hay una añoranza respecto de eso. Pero bueno, la verdad, si yo me voy a ser sincero, sí, es muy lindo contarlo ahora, claro. Pero yo me traía un cassette de YouTube en vivo, el 4 de marzo del 87, ponele, en Italia, ¿no? Sí. Y se escuchaba más el Tano, que lo había grabado con el grabador en el aire. Sí, en serio, te lo juro. Lo tengo por ahí, esa cosa, ¿eh? Entonces, que lo había grabado con el aire. La verdad, ¿quién puede decir que eso era mejor que hoy con internet poner y buscar y bajar? O sea, y encontrás todo con una calidad increíble, y esa cosa que era de tan difícil acceso hoy es mucho más fácil. La verdad, me parece que hay un problema, sí, para las nuevas generaciones frente a eso. Por ahí nosotros podemos discriminar porque vamos a lo específico, porque sabemos, porque contextualizamos. Me parece que el mayor riesgo de las nuevas generaciones es que pierden el contexto por ahí, ¿no? Sí. Que es lo malo, que es todo tan fragmentado, entonces pierden el contexto de la obra, qué sé yo. Está buenísimo tener Tidal o Spotify, pero no es que vos tenés la discografía de toda esa banda. Tenés que hacer un esfuerzo para entender también lo que es lo que es una discografía, lo que implica un arte de un disco, bueno, todo eso. A ver, definitivamente esto, y te voy a tomar la palabra, esto... Un día, yo hace mucho quiero hacer un show en vivo con 2 adolescentes, digamos, que les encante lo mismo que a nosotros, pero con experiencias diferentes, porque yo creo que, y no me quiero meter ahora en este tema porque nos podría llevar mucho tiempo, pero para mí lo que se perdió es la sorpresa, la explosión, la búsqueda de a ver con qué me sorprendo hoy. Es muy fácil prender, como decís vos, Spotify, YouTube, poner un nombre, ¡pum!, tenés todo ahí, que está buenísimo, porque a mí me hubiera encantado
cuando yo buscaba esos cassettes de los Peppers en vivo y tenía el mismo que dijiste vos en Italia, que se escuchaba el de la consola, que le decía al otro no sé qué, hoy pongo YouTube, pongo Red Hot Chili Peppers en vivo y tengo 50 millones de shows que jamás hubiera tenido acceso, y 100% de acuerdo. Pero bueno, Pablo, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser periodista? Lo mejor es, como cualquier profesión, que estés haciendo lo que te guste. Yo creo que ahí no pontifico la profesión por otro lado. Lo que a mí más me gusta, que eso sí te lo podría decir, en relación al periodismo, es la comunicación. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para mí es periodismo también, porque vos estás en el rol de periodista, claro, en este caso. Pero bueno, la posibilidad está de escuchar historias y de contar y de hablar. Para mí, comunicar es eso también, y de alguna manera abrir al ejercicio crítico. Eso para mí es lo mejor del periodismo. O sea, darle herramientas a quien te escucha en radio, a quien te lee, al ejercicio crítico. No necesariamente a que esté de acuerdo con vos, todo lo contrario, a que ejerza el criterio. Eso es lo que tenemos, y es lo que a mí más me gusta hacer. Ejercicio crítico, lo cual no quiere decir... no estoy hablando del lugar del crítico de cine específicamente, que fue muy alabado, sobre todo en la década del 80, el crítico que hacía bolsa y que criticaba mal todas las películas, ¿no? Son todas porquerías. No, todo lo contrario. Yo me pongo siempre en un lugar positivo, como decir, bueno, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué falla? Claro. Pero ejercer el criterio, bueno, eso es lo mismo frente a la situación política, eso para mí es lo mejor. Lo de malo creo que va unido a otras profesiones, pero en Argentina creo que es peor. No sé cómo es tanto en el resto del mundo, creo que también estaba en crisis, pero en Argentina es tremendo. Es la pauperización de la profesión. La precarización laboral es de las profesiones más precarizadas y menos reconocidas de todo, y lamentablemente la menos señalada, porque se habla de los docentes que cobran mal, se habla de los colectiveros, si se quiere, los que manejan ómnibus, digamos, que cobran mal, que la gente que trabaja, que no. Pero el periodista, te aseguro que si vos lo separás de eso, cobra peor que todos estos que te acabo de mencionar, y nadie dice nada. Porque claro, el medio nunca va a decir que está explotando a sus empleados, claro, ¿entendés? Claro. O que, y el medio puede decir, sí, los docentes exigen aumento, sí, estos exigen aumento, sí, pero nunca va a decir los periodistas exigen. Y la verdad, Argentina tenía un convenio periodístico muy fuerte que no se adaptó a los cambios de los tiempos. O sea, es realmente, cuando vos eras periodista tenías no solo sueldo alto, sino que tenías toda una cobertura que realmente te ponía en un lugar de privilegio. ¿Cuándo cambió eso? En la década del 90, con todo lo que fue las nuevas leyes laborales y todo eso, y bueno, les dio la entrada para que los medios, sobre todo, y los medios concentrados, hagan lo que quieran con sus empleados. Y bueno, y pasó eso. Hay una saturación absoluta y no hay reconocimiento monetario del trabajo. Sí, triste pero cierto, ¿no? Como la frase. Pablo, escribiste en 2014 el libro de Serie Manía. Contame primero... Bueno, ya me contaste un poquito igual cómo viene tu historia con las series, creo que fue lo primero que hablamos hoy, eso ya lo tengo claro, pero creo que sos uno de los primeros periodistas en meterte más de lleno en el mundo de las series, sobre todo en este revival que hay hace ya 10 años por lo menos de las series. ¿Por qué decidiste hacer este libro puntualmente? Lo del libro fue en el marco, por eso decía de lo mismo que decía antes, el dominó de cosas de explosión de mi carrera, ¿no? Empieza a funcionar muy bien mi columna y mi participación, sobre todo, ahí siempre voy a ser muy agradecido a Juan Pablo Vázquez, porque Juan Pablo Vázquez no te pedía que vayas un día a la semana, siempre me incorporó con uno más de la mesa, eso fue clave. Claro. Y no solo, y veías que el mismo tipo que por ahí te daba una opinión política, después era el que hacía el análisis de la serie y de la música también, y eso realmente para el público de Metro y todo fue clave. Y fue clave para mi vida profesional. Y a la par de eso empezaron también los viajes y coberturas, con lo cual empecé a descubrir el mundo y la industria detrás de las series. Y llegó un momento que en el 2014, 2 años fuertes de ese trabajo, ya lo venía haciendo antes en realidad, pero 2 años fuertes de ese trabajo, dije, ¿y por qué no hago un libro? Lo que me queda por hacer para mí es un libro. Bien. Y directamente dije, bueno, estoy en el mejor lugar, estoy en el mejor momento. Ese fue un gran acierto, porque a veces uno se achica y empieza a preguntar, ¿viste? No, directamente
llamé a Random House. O sea, nada, pedí, ¿no? Y obviamente me dijeron: Pablo Manzotti, sí, de Metro, ¿te conocemos, papá? Tengo la idea de un libro series. No hay, que eso me llama la atención, claro. No hay en Argentina todavía un libro dedicado a las series, en ese sentido. Hay sí un montón en español, pero no en Argentina. Y yo tenía aparte un libro que me había gustado mucho, que lo sigo recomendando, que se llama Tele Shakespeare, que es muy, muy bueno, de Carrión, un periodista español que analiza muy, muy bien. Y yo quería hacer algo con mi estilo, no tan ambicioso, lo de él es excelente, lo mío como mucho está bien, pero digo, el de él es excelente. Okay. Y bueno, y ahí fue que me metí, hice la propuesta y me dijeron que sí, casi te diría inmediatamente me dijeron que sí. Y bueno, y ahí surgió entonces la posibilidad de escribir este libro, que me costó, no te digo que no me costó bastante, porque es un libro corto, pero yo no tenía experiencia en escritura, mi mayor experiencia era en radio. Claro. Y además la escritura de un libro tampoco es lo mismo que escribir un artículo de algo. No, tenía artículos escritos, usé algunos de los artículos escritos, tenía bastantes, pero no, no tenía esa gimnasia. Claro. Y de hecho, luego es un libro corto, pero ¿sabes lo que me costó a mí hacer ese libro? Porque digo, era como que es una cosa compleja, pero la verdad que la satisfacción fue muchísima, y también ese libro posibilitó como reafirmar mi carrera, ¿no? Sí. De hecho, el 2014 es un año muy particular porque sale el libro, es el primer año que me invitan a cubrir los Emmy. Claro. También, entonces, por eso digo, pero bueno, vuelvo a decir el tema de la edad, no por la edad en sí, sino para que tengan registro quienes escuchan y quienes estén pensando en los tiempos de la vida. Sí. Eso, yo tenía 44 años cuando sucede todo eso. O sea, también a veces es esto, ¿no? La mayor experiencia que puedo compartir es lo mismo que decía recién, es seguir, hacer cosas, estar en movimiento y después tener un poquito de paciencia, a veces uno no la tiene, para que los tiempos también hagan lo suyo. ¿Hay suerte? Y sí, hay suerte. Lo que pasa es que también a veces uno la tiene que ayudar a la suerte, ¿no? Es más fácil si la ayudás y bueno, y después las cosas como que se van acomodando. Totalmente, sí. Sin dedicación, por más suerte que tengas, las cosas no suceden, básicamente. ¿Y te gustaría, Pablo, o estás en proceso de escribir algún otro libro sobre algún tema en particular? Empecé a sondear si había la posibilidad de hacer un Seriemanía 2, pero todavía no se ha concretado. Ok. Me gustaría porque hay mucho más para contar del tema de lo que yo cuento ahí, y pasaron muchas cosas desde el 2014 para acá, con las series. De hecho, en Seriemanía el acercamiento a Netflix es al principio. Claro. Hoy ya se puede hablar de toda una industria del streaming, claro, que a mí me gustaría desarrollar en un libro eso, y algunos datos también al respecto de cómo algunos capítulos específicos, tipo esta idea del revival, más que revival, revisitación de la década del 80, desde las series de televisión. Esto me parece muy interesante. No series de los 80, sino ir hacia los 80 desde las series de televisión, ¿no? Está bueno. El caso Stranger Things, digamos, como mayor exponente. Qué fantasía hay de la década del 80 también, porque mucho de lo que muestran de la década del 80 no es la década del 80, en realidad es como ves hoy la década del 80. Sí. Está mucho más romantizado de lo que parece. Entonces, me interesaba eso, esa cuestión discursiva de las series en este momento. Sí, absolutamente. Perdimos el guión. Pablo, contame, ¿qué es el Club del Vinilo? ¿Por qué surge? ¿Y cuál es tu relación con el mundo del coleccionismo discográfico, sobre todo en este formato tan hermoso? Bueno, esto se relaciona con lo que preguntabas al principio, que yo no tenía pasadiscos en mi casa de la infancia, y no lo tuve como adolescente tampoco. No tenía hermanos mayores, no tenía ni un papá que le interesara el tema, y a mí me interesaba. Y tenía un amigo que tenía discos,
y yo lo que hacía era algún disco que me interesaba, sobre todo rock nacional, me lo compraba e iba a la casa de él y me lo grababa en un TDK, en un cassette. Qué cool. Yo me quedaba con el disco que no podía escuchar, obviamente, en mi casa, escuchaba en la casa de él por ahí. Y así me quedaron unos discos. Sí soy de la generación que, obviamente, mi primer sueldo, a los 18 años, 19 años, lo que hice fue comprarme un equipo de audio, pero no de vinilos, porque me agarra justo con la explosión del CD. Claro, entonces, claro. Soy una generación del CD. Sí. Y de hecho, CDs tengo lo que quieras, en la forma que quieras, con ediciones espectaculares. Pero tenía guardados mis viejos vinilos. Y en los 90 trabajé en una radio y llegó una donación de vinilos que nadie usaba ya en las radios ni nada, y me traje a casa unos vinilos. Dentro de eso, perlas absolutas, de discos de Charly García, discos importados de Queen. Bueno, me traje a casa eso también, de esa radio donde trabajaba. Y bueno, nada, pasó el tiempo y empecé con esta idea hacia fines de lo que fue la década pasada. Se empezó a revitalizar un poco esta idea del vinilo, empezaron a aparecer las primeras ferias y me empecé a interesar en eso. Hice mi primer viaje a Nueva York a fines de la década pasada y ahí compré vinilos y ya tenía varios vinilos y dije, bueno, tengo que tener en algún momento una bandeja. Y bueno, llegó la bandeja que me regalaron mis amigos. Muy bien, muy bien. Para un cumpleaños. Y bueno, a partir de ahí empecé con locura a comprar, pero a su vez hay un periodista acá, que ahora en ese momento todavía no estaba trabajando tan a full, pero ahora está como uno de los periodistas más importantes del país, se llama Diego Seigman, que conduce la primera tanda el prime time de TN, que es el programa, el canal más importante de noticias que hay acá en Argentina. Sí. Y él, nos habíamos cruzado en su momento en lo que fue la escuela de periodismo. Tenemos la misma edad, pero como yo estudié grande, él había sido profesor mío. Wow. Y después quedamos amigos. Y me dice, che, ¿sabes que estoy con un grupo de chicos que armamos como un club del vinilo? Son más chicos, no son periodistas, son dedicados son más de la... ¿Cómo se llama esto? Diseñadores. De diseño, vienen. Son coleccionistas, bueno. Y claro, fui, me encantó. Hoy hace ya más de 10 años de esto, son mis grandes amigos. De hecho, el año pasado el año pasado todos estamos pasando por arriba el 2020 como que no existió. En el 2019, claro, en el 2019 fuimos todos juntos a Nueva York. Hicimos el viaje de disquerías en Nueva York que queríamos hacer hace años. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo, fue muy, muy, muy lindo. Y bueno, y eso te potencia mucho, estar en un grupo para todo, ¿viste? Si vos querés correr, andá con un grupo que corra y vas a correr. ¿Querés hacer ejercicio? Bueno, acá es lo mismo. Acá yo no sé si hubiese comprado tanto vinilo como tengo ahora si no hubiese estado con estos pibes. Claro. Porque con esto, ¿sabes? Mirá, compré de Steely Dan. Y yo digo, yo no tengo ningún disco de Steely Dan. Bueno, termino de hablar, me vuelvo al otro día de la reunión del Club del Vinilo y me compro el disco de Steely Dan. O sea, me parece que eso te potencia el hecho de compartir, de que forme parte aparte de la amistad del grupo de amigos. Y obviamente hoy no es la esencia, ¿no? Hoy, de hecho, ya la mayoría va a la reunión sin vinilos. Antes, obvio que porque vamos a la picada y a charlar, la escucha. Y por ahí está así el más fanático, siempre le hacemos chistes, Julián se llama, que es el que dice, bueno, che, hay que empezar a poner vinilos, y es el que explica y el que más sabe. Yo estoy en término medio, a mí me sigue gustando, pues sigo consumiendo y mucho vinilo, claro. Pero sí, y bueno, y la verdad que es un mundo para mí, lo defiendo muchísimo, es fascinante porque me parece que después de ahí tenés 1000 cosas para hablar, ¿no? El tema de las nuevas ediciones. Yo soy un coleccionista básicamente de originales. Esto quiere decir, primeras ediciones no. Simplemente yo me trato de ubicar en lo que es todo digitalización, por decirlo de alguna manera. Voy a lo analógico hasta los 80 y pico, ponele. Sí, no bajadas de digital a vinilo, digamos. No de bajadas y no reediciones inclusive, sacando que sea una cosa muy puntual, como puede ser lo que hizo Radiohead ahora, que esa caja la tengo con
OK Computer o un par de ediciones de Miles Davis que vienen con agregados, que vienen con fotos, o esto que incluso te mostré un video a vos, que es la reedición de La Grasa de las Capitales de Cerugirán, pero por ejemplo esa reedición nunca la hubiese comprado si no hubiese tenido primero la edición original. Claro. Eso no lo hago, o sea, por eso para mí es conectarse con cómo sonaba eso en el momento de su salida y cuando yo era adolescente. O sea, yo quiero conectarme con eso, o cuando era chico o cuando no había nacido todavía. Ese es el sonido que a mí me interesa. No soy ni siquiera un audiófilo, ¿no? Están también los coleccionistas audiófilos que dicen, esto y la potencia de la bandeja y la púa. No, bueno, yo, claro, ¿viste? Hay 1000 ramas dentro de esto, lo sé muy bien. Mira, Pablo, y otro día te invito, bueno, ya te invité a un proyecto que todavía no puedo develar porque estoy viendo también de hacerlo en otro canal, que bueno, ya te voy a contar cuando suceda. Digo, es un proyecto que tiene que ver sobre todo con soundtracks, ¿no? Pero donde vamos a hablar de coleccionismo. Por un lado, odio llegar a este momento que la entrevista se está terminando y tengo la última pregunta para hacerte, pero por otro lado amo cuando te digo, o a algunos invitados les digo la frase de me quedaron 1000 preguntas para hacerte, Pablo, y 1000 cosas para hablar, pero lo que me gusta es que me va a dar la chance de, ojalá podamos tener una segunda charla en un tiempo para todas estas cosas que me quedan de cine, de series y de este tema que a mí también me apasiona, que es el coleccionismo discográfico. Así que te invito, obviamente, a que volvamos a tener una charla más adelante de esto, porque creo que los dos tenemos todavía mucho para contarle a la gente. Pero bueno, también intento que este programa no se vaya mucho más de la hora, porque el formato podcast creo que no es para estar también 5 horas ahí con el audífono puesto en la oreja. Pero te voy a hacer la última pregunta que le hago a todo el mundo, y te voy a agregar a todos según el rubro, le agrego 2 cosas más, y es no basándote en tus películas ni series favoritas, sino en 2 películas y 2 series que crees que todo el mundo debería ver, no porque sean tus favoritas, quizás coinciden, quizás no, pero te voy a agregar 2 ediciones de vinilo que todo el mundo debería tener en la casa. Bueno, películas, yo diría La Ventana Indiscreta de Hitchcock, porque por un Hitchcock, ¿no? Y me atengo a tu pregunta con los límites que lo pusiste. No creo que sea la mejor película de Hitchcock, pero me parece que representa un tema de cómo hacer cine y de cómo ver el cine y de cómo transmitir el cine. Y la otra es El Golpe, que me parece que muy es un guión que es muy disfrutable, que es la película que a mí me levanta el ánimo. Las series serían Seinfeld desde ya, que me parece que es la serie que hay que ver para entender, no solo disfrutar de una sitcom, sino entender lo que es una sitcom, porque lo que hizo Seinfeld fue, mientras hacía una sitcom, contarte hacer una exégesis de la sitcom, básicamente, un análisis de la sitcom en vivo, que es la maravilla. Y la otra podría ser La Dimensión Desconocida clásica. Me parece que hay que entender dónde empezó todo. La Dimensión Desconocida de fines de los 50. Y en el caso de los vinilos, yo creo que hay un gran éxito doble de Steely Dan, que es una maravilla de disco para ver también, por un lado, la música de Steely Dan, pero también para entender lo que era una grabación cuidada en la década del 70 y principios de los 80, ¿no? El sonido que tiene, incluso hay muchos músicos que usan Steely Dan para probar parlantes, por ejemplo, para probar equipos. Muy bien. O sea, ese sería uno. Y el otro creo que es una edición japonesa de cualquier disco de Coltrane. Cualquier disco que quieras. Si querés Love Supreme, por decir el disco de Coltrane, en una edición japonesa, ni te estoy diciendo muy cara, de la década del principio de los 80, 81, 79, las conseguís a un precio accesible. Me parece que es una maravilla escuchar eso con edición japonesa y con el sonido que le daban a los vinilos en los 70 y los 80 a los japoneses. Me encantaron las recomendaciones, Pablito, buenísimo. La verdad que qué placer, de vuelta te repito lo que te dije al principio, para mí es un lujo haber tenido esta charla, escucharte.
sos de esas personas que cuando termino este tipo de entrevistas me dan ganas, lamentablemente no estoy en Buenos Aires, de decirte vámonos a tomar un café. Bueno, tampoco es el momento ahora por la pandemia, pero bueno, creo que no va a faltar oportunidad para tener otras de estas charlas. Hoy hace un día fantástico, te digo que está con sol fresquito, que podríamos ponernos tranquilamente. Conozco 3 o 4 lugares que afuera podríamos estar, pero bueno, no digamos más porque nos vamos a morir de envidia. Sí, tal cual. Aprovechamos si podés salir a tomar un café en Buenos Aires, que es una de las cosas que más extraño de mi hermosa ciudad. Bueno, te agradezco mucho, Rana, y bueno, espero, viste, lo que sí cumplí es eso, yo hablo mucho. Me encanta. Ese es el problema, muchas veces, ese es el problema, así que si te quedó corto el tiempo. No me queda corto por eso, al contrario, te agradezco tanto poder hablar con alguien que sabe y tiene tanto para contar, y como te dije, seguro vamos a repetir pronto en diferentes formatos, así que vamos a seguir hablando. Buenísimo, Rana. Te mando un abrazo. Gracias por esto. Un abrazo grande, Pablito. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.